Hermosos paisajes, amigos y amigas, les mando un saludo fraternal, cariñoso a todos ustedes. ¿Cómo está la camarita aquí? ¿Todo bien? Ahorita que dije amigas, me quedé pensando, casi no tenemos suscriptoras, mujeres. Ánimo chicas, muy poquitas bikers, pero las poquitas que conozco que son bikers, déjenme decirles, chicas, que son lo más sexy que puede haber, una chica en una moto. Así es que si te quieres ver todavía más sexy, súbete a tu moto y muéstranos que rodar es la onda. ¿Cómo están amigos y amigas? ¿Todos bien? ¿Ya rodando? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Ya han salido? Compártanme sus comentarios. Me gusta que escriban en los comentarios, porque los leo todos y se me hace muy bonito recibir sus comentarios. Los saludo desde algún lugar del mundo, aquí en Jalisco, México. Salimos a rodar, vamos a pasear a un lugar muy bonito, a un lago que está en Nayarit, que se llama Santa María del Oro. Y probablemente ahí nos pongamos el calzón de nadar, nos echemos un chapuzón quizá, y si no, una cervecita fría y un chicharroncito de pescado que venden ahí, de lo mejor. Pero ya saben que el destino es lo de menos, es como la cereza del pastel, pero el pastel es salir en tu moto a rodar es la onda. Disfrutar estos paisajes, wow. Y como siempre, pues me gusta platicar contigo, compartir un ratito de la rodada, echando cotorreo, y que más de alguno sienta al ver el video, pues que está paseando también, que está en la rodada aquí arriba de mi moto, que es tu moto, y que estamos divirtiéndonos, disfrutando de este paseo. A toda la gente que no tiene moto y que por alguna u otra razón no puede rodar, que tiene alguna complicación de salud o económica o de lo que sea, ojalá este video les ayude a sentir un poquito de lo que sentimos los que rodamos, y que se diviertan, lo disfruten. Y les mando un saludo muy cariñoso a toda esa gente que por alguna u otra razón no puede rodar. A lo mejor ya es mayor de edad o lo que sea. Les mando un abrazo. El día de hoy vengo con mis hermanos hijos de Santa. Como les dije en otro video, raro porque ya tiene rato que no rodábamos. Los hijos de Santa. Selvas es el más aplicado. Y
Ya con los hijos de Santa, nuestra querida Estrella, la hija de Santa, ya está en su moto arriba, rodando con nosotros, por fin, después de un largo tiempo. El otro día ya vieron que salimos por ahí cerca de Guadalajara a hacer su prueba, su drive test, a ver cómo se sentía. Y parece que se sintió muy bien, pasó la prueba, pero en lo que a la prueba de manejo se refiere, se sintió muy bien. Estrenó casco la señorita, entonces ya está de vuelta aquí con nosotros. Estamos en una gasolinera. Paramos rápidamente, ya saben, echar gas, sobre todo para Poncho y las motos que traen tanque chico. De repente es importante cargar más, vale, porque uno nunca sabe, ¿no? Pero bueno, pero más que nada venimos al baño. El baño es importante. Así es que tú, amigo biker, cuando andes en carretera, nunca olvides salir de tu casa con moneditas de 5 pesos, porque en todos lados cobran 5 pesos. Y luego pasa de que no tienen cambio y ahí andas ahí con mis camaradas de viaje, los hijos de Santa. Men, ¿qué le pasó a tu moto? ¿Qué le pasó a mi moto? ¿Estás estrenando moto? No, la mandé a detallar. Qué bárbaro, ¿ya vieron? La mandó al detallón. Lavó su moto, la chula limpia. Es otra moto. El hijo de Santa, Javis, hasta adelante. Vengo con mi amigo Selvas, Estrella, su servidor y mi brother Poncho, del cual quiero tomarme un minuto para platicar de él. Resulta que mi hermano, mi brother Poncho, que viene acá atrás, es uno de los hijos de Santa más buena onda. Bueno, todos son buena onda, pero él es de los más callados, no discute, muy buen brother, siempre presente cuando su tiempo se lo permite. Y la verdad es de que hoy quiero hablar un poquito, no tanto de él, sino de su hermosísima moto. Para aquellos que no conocen este modelo de Harley Davidson, hoy vamos a platicar de la famosísima 48 en inglés, que en español quiere decir 48. Ese es el modelo, es una de la línea Sportster y es una moto muy, muy bonita. Y la verdad es que yo quiero platicarle, más bien pedirle a Poncho que nos platique de su moto. La verdad es que yo la he visto poco, más que realmente la moto más cercana a 48 que yo he tenido es esa, la de Poncho. Nunca he manejado una. Y además Poncho la tiene muy bonita arreglada. Entonces, ¿qué onda con esa moto? ¿De qué tamaño es? ¿Qué beneficios tiene? ¿Por qué le gustó tanto esa moto? Y también le voy a preguntar hasta dónde se ha llevado esa moto el buen Poncho. Entonces, nuestra plática del día de hoy, aquí en Herculano Biker, será conocer la famosísima y hermosísima Sportster 48 de Harley Davidson, particularmente la de Poncho, mi brother, hijo de Santa. Viene a saludarme, ¿verdad? Herculano, muy buenos sus videos. Gracias, Diego. Oye, gracias, Diego. ¿Para dónde vas? ya voy de regreso, nomás me vine aquí a dar la vuelta. ¿En serio? ¿A Guadalajara o a dónde? Ajá, Guadalajara. ¿Qué moto traes? Platícanos. Una Nike. Una que, a ver, vente, vamos a verla. Como ven, aquí un amigo que vino amablemente a saludarme. Y... una Nike 2019. Chulada. BMW. Qué bonita moto. ¿Qué motor trae? Es un 1200. ¿1200? 1200. Vean qué chulada, amigos. Aquí pobremente se vino a dar la vueltita y se regresa, ¿cierto? El desestrés. El desestrés. Terapia de viento. Tal cual. Muchas gracias, Diego. Dale, aquí Buen viaje, ¿eh? ¿eh? Y con cuidado, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias, Diego.
este momento vamos bajando por las curvas, por la montaña más bien, en estas curvas para Santa María del Oro. Santa María del Oro es como un volcán, no es como, es un volcán, es el cráter de un volcán que eventualmente se convirtió en un lago. Y bueno, para llegar ahí hay que subir primero, digamos que la montaña del volcán, y luego bajarla para llegar al cráter. Entonces aquí venimos, mucha curvita, muy bonita, muy cerrada. De repente puede ser demasiado cerrada, pero pues con precaución, disfrutando, muy padre aquí. Les comentaba que la moto de mi amigo Poncho es una 48 Sposter. Y bueno, déjenme decirles que se ve chica la moto, pero no lo es tan chica. Es una moto que ya el motor es de 1200 centímetros cúbicos, bastantes buenos. Y Poncho ya se la ha llevado hasta Canadá. Sí, ya tuvo una rodada en su motito hasta Canadá, imagínense, con ese tanque tan chico, que ese es un detalle de la moto, que el tanque es chico, entonces tiene que estar surtiendo de gasolina frecuentemente. En los tramos de carretera muy largos, en donde no hay gasolineras, sobre todo cuando viajas al norte o en cuestiones más largas, yo creo que tiene que estar cargando un bidón o algún almacenamiento adicional. Miren, allá al fondo se puede ver el lago de Santa María del Oro, muy bonito. Aquí arriba se ve padre. Entonces ya prácticamente llegamos. Es cuestión nomás de estacionarnos, llegar a algún restaurancito y comer un chicharroncito de pescado, que es el platillo famoso y tradicional de aquí. Balmoras, siempre nos gusta llegar aquí, miren, Balmoras, este restaurancito está muy padre. El estacionamiento muy bonito, miren, frondoso, siempre llegamos aquí de hecho. Buen servicio, buena comida, a la orilla del laguito, pues créanme que vale la pena. Unos amigos bikers. ¿Tiene un chapuzón o qué? Me encuentro aquí con mi brother Poncho. ¿Cómo estás, Ponchito? Bro, ¿cómo andas? Buen día. Como ustedes saben, es hijo de Santa, es uno de los
de los, ¿cuánto? Noveno. El noveno. Esta ocasión estamos platicando de su bonita moto y Poncho, quiero que nos platiques un poquito. Es una 48, una Harley Davidson 48 2018. Veo que la tiene modificada. Poquito, sí. ¿Qué le has modificado a la moto? Puras cosas estéticas. Le levanté el tanque, le limpié un poquito bajo el tanque los dos cables para que se vea el más limpio. Cambié el manillar, el CC bar, filtros, cables, cosas muy básicas. Ok. ¿Qué motor trae? 1200 1200. ¿Es de la línea? de la Sposter. Sposter. Ajá. Cuéntanos, ¿qué te gusta de tu moto? De lo que he hecho con ella. ¿Qué has hecho con ella? Aprendí a manejar en moto. Digo, una historia. Mi papá fue motociclista desde chico, fue el escuadrón de la muerte de tránsito en Ciudad Juárez y hacía acrobacias, esta madre. Órale. Y por destino mi mamá nunca me dejó andar en moto, nunca me dejó andar en moto. Y mi papá, para ya jubilarse, hizo un viaje largo, pues, en el 2018. Yo no sabía andar en moto, nada, cero, nunca me habían dejado. Veo el viaje de mi papá, es la única oportunidad que tengo para hacer un viaje con mi papá largo. Agarro la moto, aprendo a andar en ella y 3 meses después de aprender la moto me fui a un viaje de Tijuana a Vancouver. ¿Hasta Vancouver? Hasta Vancouver en ella. Sí, Oye, sí. a ver, para entender. ¿Quiere decir que antes de andar en moto, tú ya tenías el plan de viaje y todavía no sabías manejar moto? Ajá. Órale. Wow. Sí, fue. Qué Yo aventado. toda mi vida, toda mi vida crecí con mi papá viendo desde morrito que mi papá era acróbata, literalmente como los Pedro Infante, esos cabrones que hacían acrobacias durísimas, se ponía arriba de las motos en pirámide y todo eso, y yo pues crecí en eso, y con la frustración de que mi mamá nunca me dejaba andar en moto, y veo la noticia que mi papá va a hacer ese viaje con uno de mis hermanos. Pues, ¿En moto? En moto. Y te la Y apuntaste. nos fuimos hasta Vancouver. Hasta a Vancouver, amigos, imagínense, desde Tijuana hasta Vancouver. ¿Y era tu primera vez que manejabas o qué? Sí, no se ve nada, no tenía experiencia en carretera, nada, pero lo que aprendí de agarrar la moto de febrero a 3 meses después fue mi práctica, pues. ¿Qué tan grande tu tanque de gasolina, Poncho? Son 7.8 litros, creo casi 2 galones. Es mi problema. Bastante, es motor 1200 con un tanquecito chico, pues es una lógica muy... ¿Viene de diseño ese tanque o ese que Sí, tú pusiste? de diseño, creo que ese diseño es de una modelo que sacaron en el 48, que por eso es el nombre, y era el tanque chiquito como todo grande. ¿Y cómo le haces para viajes por norte? Ahora que te fuiste hasta Vancouver, ¿cómo le hiciste? Pues prácticamente me fui solo, me vi ver solo porque tenía que ir más rápido que los demás para pararme más veces y llegar al mismo tiempo con ellos. Literalmente el viaje de Tijuana a Vancouver me lo aventé yo solo en carretera. Wow, ¿no te esperaron? ¿No? Pues que no podían esperarme, porque yo tenía la desventaja de ir parándome cada 120 kilómetros. Mi tanque da 120 kilómetros, las motos de ellos daban 400 kilómetros. Oye, Yo tenía que ir más rápido y más paradas para poder alcanzar a llegar. ¿Y no te pasaba de que temías de que no hubiera gasolinera antes de que se acabara? No, porque es en Estados Unidos y ya... ¿Allá no había ese problema? No. Oye, Poncho, pues muy bonita tu moto y ahorita la estamos viendo ahí en pantalla y la verdad es que yo le tenía muchas ganas de conocer un poquito más a la 48 porque es como hermana del Iron 883, ¿no? Sí, es del estilo, de la misma línea. Muy de ciudad, pero al mismo tiempo con potencia para viajar. Sí, le sobra bastante. Es un motor muy grande para la moto muy ligera. Poncho, pues felicidades, brother. Me ha tocado viajar mucho con él y ver de cerca su moto, entonces es una de las bonitas motos que tenemos en el grupo de los Hijos de Santa. La Flaca, conocida como La Flaca. La Flaca. Porque de todas de las motos es obviamente la más angostita y por eso es la Flaca del grupo.
Ok, la flaca. Bueno, Poncho, muchas gracias. Gracias, Karen. Cuídate. Qué bonita moto la de Poncho. Fíjate que, amigos, que yo tenía la idea de que esa moto tenía un motor más chico. Yo no sé por qué la asocié mucho con la Iron 883, que es como su hermana en la línea de Sporter. Y resulta que tiene un motor 1200 bastante bueno. Y ahorita que veo corriendo a la motito de Poncho, a la flaca, no, hombre, sin el menor problema, acelerando, rebasando, muy bien esa moto, muy bien. Espero que les haya sido ilustrativo conocer un poquito más sobre la Sportster 48. Pues gracias a mi amigo Poncho, a mi brother, que nos compartió y conocimos un poquito más tanto de la 48 de Harley Davidson como de su flaca en particular. La verdad es que es un placer siempre rodar con amigos y ver sus motos, sus diferentes tipos y opciones que tienen, y la hemos pasado a lo mejor. Amigo, yo quiero agradecerte que estés conmigo en esta rodada, que estés disfrutando de estos paisajes, y pues decirte que la vida es corta, no hay que dejar pasar cualquier oportunidad que tengamos de rodar, hay que hacerlo. Hay veces que tontamente estamos buscando cómo no hacerlo, cómo el no, hay que buscar siempre el sí. Cómo sí rodar, cómo sí salir con mis amigos, cómo sí comprarme esa maldita moto. Cómpratela ya, busca el cómo sí, amigo, y ten la certeza de que con eso en mente pronto vas a tener tu moto. Como siempre y como es costumbre, yo te mando un fuerte abrazo. Hazme un favor, háganme un favor. Suscríbete al canal. Necesito que se suscriban para que el canal pueda seguir funcionando y que de alguna manera YouTube me siga promoviendo. Yo me despido con ese hermoso paisaje en el estado de Nayarit, ya pronto a cruzar hacia el estado de Jalisco, y nos estaremos viendo en una próxima rodada de Herculano Biker. Cuídense mucho, camaradas, vámonos a rodar. ¡Vámonos!